sa troisième fois à Nantes déjà. Et c'est surtout, je pense, un réalisateur espagnol qu'on connaît très bien, n'est-ce pas? On a parfois l'impression à Nantes, grâce au festival bien sûr, d'accompagner un peu la filmographie de pas mal de réalisateurs, dont Fernando León. Et ça nous fait vraiment très, très plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour un documentaire sur un chanteur, un poète en quelque sorte. Et je vais commencer comme ça, et je lui passe la parole, mais qui n'est pas vraiment très très connu en France, faut le dire. Et comme vous venez de voir, il a été capable, n'est-ce pas, de traverser l'océan vers l'Amérique latine, où il est bien évidemment une grande star, mais par contre en France, c'est difficile. Donc ma première question à Fernando, et après on vous passe la parole, ça serait ça, n'est-ce pas, de nous parler de Joaquín Sabina, surtout de l'ampleur, l'importance de sa figure, non seulement en Espagne, mais de l'autre côté de l'océan, en Amérique latine, pour bien un peu contextualiser tout, le tout. Bien, muchas gracias, José. Bueno, sobre Joaquín Sabina, es verdad que el documental, los que lo hayáis visto, pues no sé, lo he dicho al principio, no es biográfico, no se detiene mucho en explicar la importancia de la figura de Joaquín Sabina, ¿no? No es de lo que se ocupa. Comme je le disais dans la présentation du film, c'est vrai que le documentaire, ce n'est pas un documentaire biographique, il ne s'attarde pas à expliquer la figure de Joaquín Sabina. De hecho, uno de mis propósitos era no hacer un documental geográfico sobre su figura, ¿no? Es decir, y creo que él habría sido el que más se habría enfadado si hubiera hecho un documental geográfico, es decir, diciendo lo bueno que es, explicando el éxito de su música. Joaquín Sabina aurait d'ailleurs probablement été celui qui se serait le plus fâché si il avait fait un documentaire en louant toutes ses qualités. Pero es cierto que, bueno, para que su figura tanto en España como en toda Latinoamérica posiblemente en España es el músico vivo actual más importante, ¿no? Como escritor, como poeta, pero fundamentalmente como músico. Él es muy conocido por sus letras, muy querido por sus letras, ¿no? Por la manera en la que escribe sus canciones, ¿no? Tiene muchos años de carrera, ¿no? Mais c'est vrai que c'est une figure très importante en Espagne, en Amérique latine. C'est probablement le musicien vivant le plus important. C'est un écrivain, un poète qui est surtout reconnu par les paroles de ses chansons. Y en Latinoamérica igual o más, diría incluso, ¿no? Él muchas veces dice que él es más querido y que su público es más fiel y más excesivo en Latinoamérica, particularmente en México y en Argentina, ¿no? Et en Amérique latine, plus encore, il dit lui-même souvent qu'il est plus aimé en Amérique latine, où son public est plus fidèle, plus excessif aussi, en particulier au Mexique et en Argentine. Ahora mismo está haciendo una gira por Latinoamérica, ahora mismo estos días está tocando en Argentina y bueno, pues él toca allí en un recinto muy grande, en un estadio, y no es un estadio, es una gran arena, él vende 8 veces ese espacio, no toca 8 veces seguidas en el mismo espacio, que es un gran espacio, ¿no? Realmente allí se vuelven locos con él, ¿no? Et il est même actuellement en tournée en Argentine, où il remplit 8 fois de suite des salles immenses, et ils sont vraiment, les gens deviennent fous. Y para terminar, él dice que después de ese baño de multitudes y de amor en España, dice, el público es mucho más duro con sus artistas, mucho más crítico. Dice, así que viene muy bien, después de haber disfrutado tanto de tanto amor por Latinoamérica, llegar a España y que me bajen los humos, ¿no? Y que me coloquen en mi lugar, ¿no? Que es lo que hacemos los españoles con nuestros artistas, tradicionalmente. Et donc, Joaquín Sabina dit lui-même souvent qu'après ces bains de foule en Amérique latine, ça lui fait du bien de revenir en Espagne où le public est beaucoup plus critique et le remet facilement à sa place, qui est ce que fait en général le public espagnol avec ses artistes. Bon, voilà. À vous, peut-être, si vous avez des commentaires ou des questions, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui, là-bas. Hola, me ha encantado la película, porque se ve la humanidad de él más que un concierto, sí. Es la humanidad de él. ¿Y qué ha pensado él de la película? Donc merci beaucoup, Madame a adoré le film parce qu'on y voit plus, c'est plus qu'un simple concert, on y voit vraiment l'humanité de l'artiste et elle voudrait savoir ce qu'a pensé Joaquín Sabina du film.
No, él lo primero que dijo cuando la vio fue, o sea, él le gusta mucho, está muy contento y muy orgulloso con el resultado. Dice que se siente bien que se ve él, ¿no? Y sobre todo agradeció mucho, lo primero que me dijo fue, estoy muy contento de que no sea un documental geográfico, ¿no? Porque que no sea, que yo me preocupé un poco porque pensé, bueno, no, pero tampoco hablo mal de ti, ¿no? O sea, tampoco. Pero realmente eso él lo agradece mucho, ¿no? Que no sea un documental, se hace mucho testimoniales ahora, ¿no? Donde aparece mucha gente, músicos, críticos, hablando del trabajo de otro artista, ¿no? Realmente no quisimos hacer eso y él eso lo agradece, ¿no? Ce qu'il a dit en premier, c'est que tout d'abord, il avait beaucoup aimé le documentaire, qu'il était très content et très fier, et surtout très à l'aise avec l'image que ça renvoie de lui. Il se voit vraiment dans le documentaire. Donc, il est aussi très content que ce soit pas un documentaire élogieux sur sa personne, même si, bien sûr, il ne dit pas de mal de lui non plus, mais en tout cas, voilà, il est très à l'aise avec le résultat. Sí, va más allá, incluso él agradece, después de este accidente que tiene, que se ve en el documental, justo llegó la pandemia, y de alguna manera fueron 2 años de inactividad casi absoluta para él también, donde no escribía, ¿no? Durante todo ese tiempo no hizo canciones apenas, y él de alguna manera siente que el documental le ha reactivado, ¿no? De hecho, después de escribir esta canción que se ve al final de la película, que escribió para la película, ha escrito 3, 4 más, se ha puesto a girar, ¿no? Con su música, y entonces tiene también, bueno, él, lo dice él así, ¿no? Que agradece mucho que la película le haya reactivado, ¿no? Le haya devuelto las ganas de conectar con el público, ¿no? Donc après cet accident qu'il a eu, qu'on voit dans le film, tout de suite après est venue la pandémie. Donc en fait, avec tout ça, il a eu 2 ans sans activité, où il n'a pas écrit de chansons. Et en fait, ce documentaire, ça l'a un peu remis en selle, ça l'a réactivé. Après avoir écrit la chanson de la bande originale du film, il en a écrit 3, 4 autres, puis il est parti en tournée, donc il est très reconnaissant pour ça, envers le documentaire. De todas maneras, como lo has mencionado, era muy importante para mí también en este trabajo, lo decía un poco al presentar la película, ¿no? Bueno, mostrar esa otra parte del artista, ¿no? La que no se ve normalmente y que creo que tiene valor en el caso de Joaquín y de cualquier otro artista, que es mostrar pues esos temores también antes de salir a actuar, ¿no? Es decir, mostrar su lado más frágil, más vulnerable también, ¿no? Incluso en una gran figura como él, ¿no? Muy respetada y muy admirada, ¿no? Poder mostrar esas sombras o esas partes menos conocidas, ¿no? Y he tenido pues también, o tengo la enorme suerte de que Joaquín estaba encantado con que eso fuera así, es decir, él no tenía ningún pudor, ¿no? Ningún temor a mostrar eso, no tiene... De hecho, se da una de esas circunstancias que yo creo que él tenía menos pudor que yo, ¿no? Yo soy más pudoroso que él, ¿no? Con lo cual, él le daba todo igual, ¿no? Muchas veces en los hoteles, cuando llegábamos de gira, él sacaba 2 llaves, ¿no? Para él y para su pareja, y sacaba una tercera llave para mí, ¿no? Decía, tú entra cuando quieras, como si estoy durmiendo, como puedes entrar, grabar a cualquier hora, cuando estoy en el baño, cuando estoy... Lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, así fue un poco el trabajo, ¿no? Responsabiliza mucho, pero es un privilegio, ¿no? Donc c'était aussi très important pour Fernando de montrer une autre facette de l'artiste, de montrer aussi ses peurs avant d'entrer sur scène, ce côté plus fragile, plus vulnérable, les ombres qu'il peut avoir, même si c'est même pour un grand artiste comme lui. Et Joaquín n'était d'ailleurs pas du tout pudique, il avait aucun problème à montrer ça. Probablement même moins pudique que Fernando, qui était un peu plus gêné dans certains moments. Et pour l'anecdote, par exemple, quand ils arrivaient dans un hôtel, Joaquín Sabina demandait 3 clés, souvent une pour lui, une pour sa compagne et une pour Fernando. Il lui disait, tiens, tu peux rentrer quand tu veux dans notre chambre, même si je suis aux toilettes. Donc c'était à la fois une très grande responsabilité pour Fernando et aussi un énorme privilège. Sí, de hecho, él tiene una imagen que de alguna manera creo que se está en el documental también. Él, durante su vida, pues ha probado un poco todos, se ha metido en todo tipo de problemas, de líos con las drogas, y bueno, pues en este momento el documental le cuenta desde ese lado más humano, ¿no? Y a veces bromeábamos, ¿no? Porque se muestra tanto su vulnerabilidad, ¿no? Y esa ternura que él tiene como persona y como artista también, que decíamos, bueno, toda una vida cultivando el malditismo, ¿no? Y ahora a última hora vas a quedar como un señor tierno, enternecedor. Hay que hacer otro documental para devolverle el malditismo, ¿no? Et d'ailleurs, c'est un artiste qui a eu toute sa vie une image un peu... Enfin, il a eu pas mal de problèmes, il a touché peut-être à pas mal de drogue, et du coup, il a toujours eu cette image-là. Et le documentaire, au contraire, montre son côté plus humain, plus vulnérable, plus tendre aussi. Donc, ensemble, ils avaient l'habitude de rigoler en disant, bah, voilà, t'as joué les durs toute ta vie, et puis maintenant, à la fin, on fait un documentaire sur toi, et t'as l'air finalement d'un tendre, quoi. Donc, il va falloir refaire un autre documentaire pour te montrer un petit peu ton côté dur.
yo te quería felicitar por la constancia, porque al final estar 14, 15 años grabando es admirable y desde el principio tú este proyecto tenías pensado que fuera tan largo y ha habido momentos de lo dejo todo, se acaba de tu parte y también por parte del artista, que sabemos que le gusta el caos. Así que, bueno, que nos cuentes un poco esa experiencia. Donc d'abord, elle veut féliciter Fernando pour la constance, parce qu'avoir tourné, filmé pendant 14-15 ans, ça demande beaucoup de constance. Et elle voudrait savoir si, dès le début, il pensait que ça allait durer aussi longtemps, et aussi si à certains moments, il a eu envie de jeter l'éponge, soit lui, soit Joaquín Sabina, de dire on arrête. Bueno, la verdad es que también es fácil tener constancia cuando haces algo que te divierte tanto, ¿no? Que te gusta tanto como casi todos los rodajes que has visto en la pantalla, ¿no? Desde el primero, que es cuando van en ese coche camino de Rota, ¿no? Discutiendo una canción con Benjamín Prado, hasta las giras, ahí es fácil, ¿no? En fait, c'est assez facile d'être constant quand on s'amuse. Donc, dès le début, l'une des premières scènes, quand ils sont dans la voiture, qui se disputent sur l'écriture de paroles de chansons, dès le début, il s'est tout de suite beaucoup amusé avec eux. No, y luego a lo largo del proceso sí ha habido momentos largos, incluso donde no hemos rodado, ¿no? A veces porque, bueno, yo en este periodo he hecho algunas películas, he hecho 3 o 4 largometrajes de ficción, entonces, y él ha hecho varios discos y algunas giras, entonces es verdad que a veces sí nos ha costado mucho encontrar el momento de reencuentro, porque yo no quería volver a girar con él, ¿no? Ya lo había hecho cuando rodé en México, ¿no? Que está en el documental, pues no quería repetir, digamos, ese tipo de material que para mí va a ser muy similar, ¿no? Et d'ailleurs, il y a eu de longues périodes où ils n'ont pas tourné, puisque lui-même a fait 4 ou 5 fictions pendant toute cette période-là. Et Joaquín Sabina a enregistré plusieurs disques et fait plusieurs tournées. Donc, il y avait des moments où il se perdait un peu de vue, et puis il y avait d'autres moments où il se retrouvait. Pero bueno, más allá de eso, no ha habido momentos de desmoralización, no ha habido. La verdad es que no se ha pasado tiempo. Había veces que incluso decía, bueno, igual este documental no hay que terminarlo, ¿no? Hay que seguir rodando toda la vida. No teníamos tampoco implicaba un enorme gasto, porque los equipos eran un equipo muy pequeñito siempre, ¿no? Apenas éramos 3 personas, ¿no? En muchos de los rodajes, ¿no? Así que trabajamos con esa libertad, ¿no? Y sin momentos, y por su parte tampoco, la verdad. O sea, que íbamos encontrando las oportunidades y cuando las encontrábamos, pues las disfrutábamos, ¿no? Et en réalité, non, il n'y a pas vraiment eu de moment où ils se sont démoralisés. Ils plaisantaient même en disant, bon, finalement, ce documentaire, on ne va pas le terminer, on continue parce qu'on s'amuse tellement. Et puis en plus, c'était pas très coûteux. Finalement, il y avait peu de frais puisqu'ils étaient en tout et pour tout 3 personnes pour le tourner. Donc il y avait une très grande liberté. Et Joaquín Sabina non plus n'a pas ressenti ces moments où il avait envie d'abandonner. Donc voilà. Y sí, en los últimos 4 años, ¿no? Quizá un par de años antes de la pandemia, os lo contaba antes, pues ahí sí yo también ya sentí que tenía, sobre todo mi sensación era que tenía grandes momentos grabados y que era como tener como un pequeño tesoro, ahí un pequeño cofre y que no podía compartir con la gente, ¿no? Entonces decía, esto sí es una pena, ¿no? Que haya momentos para mí tan interesantes e intensos y que estén ahí guardados desde hace en algún caso 10 años, 8 años, ¿no? Entonces eso sí me impulsó a terminarlo. Y los últimos rodajes, que fueron previos a la pandemia, pues ya sí fueron, digamos, estaban más diseñados, más pensados para cerrar la historia, ¿no? Para atar algunos cabos, para recoger algunas rimas que habían quedado abiertas, para buscarle un poco un final, un cierre, ¿no? Y esto pasó justo antes de la pandemia, ¿no? Lo que contaba, también después de ese accidente que tuvo y ahí decidimos terminar ya, ¿no? Et sur la fin, il avait surtout lui la sensation d'avoir filmé de très grands moments, d'avoir en fait un trésor. Et c'est vraiment, il s'est dit, c'est dommage de ne pas le partager. Donc là, c'est ce qui lui a donné vraiment l'élan pour le terminer. Et les derniers tournages, les dernières fois où ils se sont retrouvés pour tourner, juste avant la pandémie, c'était vraiment axé c'était pensé pour clore cette histoire, lui trouver une fin après l'accident de Joaquín Sabina. La unión con Serrat se habla en la película, pero no me ha quedado muy clara. ¿Cómo se hace? ¿Siguen trabajando juntos estos 2 grandes cantautores españoles?
La question porte sur la relation entre Sabina et Serrat, dont on parle un peu dans le documentaire. Elle voudrait savoir s'ils continuent de travailler ensemble à l'heure actuelle. Sí, bueno, Serrat también, ya Manuel Serrat, para el que no lo sepa, es otro. Antes he dicho que Joaquín Sabina era posiblemente el cantante más importante. Quizá Serrat se podría decir lo mismo de él exactamente, ¿no? Es una institución en España, ¿no? Es un gran músico y bueno, lleva una carrera muy larga, ¿no? Y muy especial también. Entonces ellos, lo está un poco contado, ¿no? De vez en cuando giran juntos, ¿no? Cada cierto tiempo hacen un show conjunto, donde en realidad hacen canciones de uno, de otro, y salen por Latinoamérica. También Serrat es muy querido en Latinoamérica, y ese es una gira que han hecho, un show que han hecho 2-3 veces ya, ¿no? Creo que esta es la última, ¿no? La que aparece en el documental. Donc Serrat, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une autre grande figure de la musique espagnole. On a dit tout à l'heure que Sabina était peut-être le chanteur espagnol le plus important. On pourrait dire exactement la même chose de Serrat. Il a une carrière très longue, c'est une institution en Espagne. Et de temps en temps, en fait, ces deux grands chanteurs se retrouvent pour faire une tournée ensemble. Ils chantent les chansons de l'un et de l'autre, et ils font des tournées en Espagne, en Amérique latine, et ils l'ont déjà fait 2 ou 3 fois. Ah oui, là-bas. Bonsoir. Vous réalisez des films aussi, et j'aimerais bien savoir comment, quand vous réalisez des films, j'imagine que vous écrivez les scénarios avant, et là sur un documentaire, on sent bien que c'est la matière de ce que vous avez filmé qui vous donne le scénario, parce que finalement il y en a un aussi, et je voulais savoir comment ça se construisait chez vous. Pardon, vous avez dit quoi sur le documentaire? Qu'est-ce qu'il peut dire de ça? Je disais qu'en fait, sur un documentaire, il semble que ce soit les années de film, enfin les années qu'il a suivies, qu'il a filmé, qui écrivent le scénario finalement. Bueno, son 2 trabajos muy distintos, ¿no? Claro, por eso el placer de poder hacer los dos, ¿no? Porque de alguna manera a mí me gusta mucho la ficción. Yo me considero sobre todo escritor y director de ficción, ¿no? Es lo que más he hecho y creo que es todavía a día de hoy lo que más me gusta hacer, ¿no? Lo que pasa es que a veces siento como una oportunidad y un privilegio cada cierto tiempo, cada 2 películas, hacer un trabajo, cuando surge hacer un trabajo de documental, ¿no? Porque efectivamente es muy diferente en muchos sentidos, ¿no? En réalité, ce sont deux travaux très différents en réalité, et il a le plaisir de faire les deux. Il aime beaucoup la fiction, il se considère d'abord comme un réalisateur de fiction et un scénariste de fiction, mais de temps en temps, il a cette opportunité et le privilège aussi de réaliser tous les 2-3 films, de se permettre le luxe de réaliser un documentaire. Bueno, hay una razón, para hacer documentales también, que tiene que ver con la experiencia que es hacer un documental, ¿no? Que es muy distinta a la experiencia de hacer una ficción, ¿no? El documental te permite a veces pues trabajar en circunstancias, en lugares, con personas que es muy difícil, ¿no? Llegar a hacerlo si no estás filmando con ellos, ¿no? Es ese privilegio. Lo digo por el trabajo con Joaquín Sabina, pero me ha pasado lo mismo. He hecho a veces trabajos más de documental, más de servicio, pues por ejemplo con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, como en zonas de conflicto que no tienen nada que ver con esto que habéis visto hoy. Y también lo he sentido de la misma forma como un privilegio, ¿no? Poder estar con ellos en cualquier lugar, ¿no? En una zona de conflicto y trabajando alrededor de una situación, bueno, pues de conflicto bélico, del tipo que sea, ¿no? Entonces, son experiencias que vitalmente creo que suman mucho, que luego de alguna manera regresan cuando escribes ficciones, todo eso creo que creo que para un guionista, para un escritor, para alguien que se dedica a inventar historias, todo eso es oro, ¿no? Es una manera de mantenerte en el mundo, ¿no? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il se rapproche du documentaire de temps en temps, c'est que ça lui permet d'avoir accès à des lieux, à des personnages auxquels il ne pourrait pas avoir accès à travers la fiction. Par exemple, Sabina, pour le cas de documentaire sur Joaquín Sabina, mais c'est le cas aussi pour d'autres documentaires qu'il a pu faire avec Médecins Sans Frontières, par exemple, qui lui a permis d'être au plus près de zones de conflit, de zones de guerre, et d'être face à des situations auxquelles il n'aurait pas pu avoir accès sinon. Et il considère donc cela comme un véritable privilège, et pour un scénariste comme lui, c'est vraiment de l'or, un trésor d'avoir ça.
Y bueno, sobre el proceso es muy diferente, ¿no? Yo en la ficción, claro, yo además suelo escribir y dirigir, suelo escribir las películas que dirijo, con lo cual, de hecho yo procedo del guión. Yo empecé a trabajar como guionista antes de empezar a dirigir. Entonces admito en ese sentido que soy un director que da mucha importancia al guión, ¿no? O sea que, y en ese sentido, bueno, tiene mucho peso, ¿no? El guión en las películas que he dirigido, ¿no? En el documental, la verdad es que cada documental es diferente, ¿no? He hecho algunos documentales donde sí he tratado de hacer ese trabajo a partir de la documentación y he tratado de hacer un trabajo de guión previo, ¿no? Para poder luego, bueno, pues en rodaje ser lo más eficaz posible y tener un poco, bueno, pues poder llevar la película hasta donde yo quiero, ¿no? O sea, es decir, a veces sí hay ese trabajo de guión en documental, ¿no? No tanto en este caso, es cierto. Donc, ce sont deux processus très différents. Lui, il est d'abord scénariste. Et il vient d'abord du scénario. Et donc, il a tous les films qu'il a réalisés, il a écrit le scénario. Et il accorde beaucoup d'importance au scénario. Et chaque documentaire est différent. Et par exemple, dans certains documentaires qu'il a pu faire, il a essayé quand même, malgré tout, en amont, d'écrire un scénario, de se documenter et d'essayer de suivre un scénario même si le documentaire le menait ailleurs. Bon, là, dans le cas de Sabina, c'était pas le cas. Y ese trabajo de guión consiste mucho en hacer un trabajo como de anticipación, ¿no? De intentar imaginar qué es lo que va a pasar en la situación que vas a rodar, que no siempre es fácil, pero es importante hacerlo. Yo incluso lo intentaba con Joaquín, era muy difícil anticipar lo que iba a pasar, como habéis visto en la película, porque casi nunca pasaba lo que se suponía que iba a pasar, ¿no? Y esto lo ponía complicado. Pero es verdad que ese trabajo de anticipación es muy importante. En realidad es como, yo creo que lo que tienes que hacer es intentar anticipar lo que va a pasar, estar allí cuando pase, que quizás es lo más difícil de todo, ¿no? Porque en el documental se te escapan las cosas a veces, ¿no? Si no estás lo suficientemente rápido, si no prevés que... Entonces sería eso, ¿no? Anticiparlo, estar cuando suceda, ¿no? Grabarlo, que quizás es lo más fácil de todo, ¿no? Registrarlo. Y por último, en montaje, en la edición, intentar recrear la experiencia que tú tuviste mientras lo viviste, ¿no? O sea, no es tanto ordenar el material cronológicamente, sino intentar transmitir a través del montaje lo que tú experimentaste, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Si fue incomodidad, intentar transmitir esa incomodidad, si fue placer, si fue... Y eso es algo para lo que además es lícito manejar el material como tú creas. Es decir, lo importante es el efecto, ¿no? que quieres transmitir, que es el que tú viviste. Et donc, ce qu'il essaye de faire sur certains documentaires, c'est d'abord un travail d'anticipation, d'imaginer ce qui va se passer, d'imaginer ce qui va se passer sur le tournage. Bon, dans le cas de commentaires sur Joaquín Sabina, ça a été carrément difficile puisqu'il n'arrivait jamais ce qu'il avait pu imaginer auparavant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer d'anticiper ce qui va se passer, d'être là quand ça arrive, ensuite de le filmer, de l'enregistrer, ce qui est probablement le plus facile, et ensuite, au montage, de recréer l'expérience vécue pour pouvoir le transmettre au public, que ce soit du plaisir ou même du malaise, ou en tout cas transmettre ce qu'on a ressenti au moment où on l'a vécu. Hola. Bueno, pues nada, daros las gracias Un poco más cerca. Las gracias por el documental, que me ha encantado. Me conozco mucho tu trabajo y me acuerdo muchas veces de ti con la película Los lunes al sol, cuando nos sentamos en un banco un día entre semana. Y nada, entonces te quería preguntar, ¿cuándo decides salir tú en el documental? ¿Y cuál es tu próximo trabajo? Gracias. Donc merci. Madame connaît beaucoup le travail de Fernando et elle pense souvent à lui, notamment au film Les lundis au soleil, quand elle s'assoit sur un banc. Et elle voudrait lui demander quand est-ce qu'il prend la décision d'apparaître ou pas dans le documentaire et quel sera son prochain projet. Pues es interesante porque además, yo es cierto, o sea, yo no he hecho otros documentales antes y no suelo tener nunca en los trabajos. Igual soy yo, ¿no? Que no suelo aparecer y de hecho espero no volver a aparecer nunca en un trabajo. Pero es verdad que en este, aunque intentaba que fuera así también, hubo un momento muy pronto también, después de 3-4 rodajes, que sentí que era mejor para Joaquín, o sea, que él se sentía más cómodo si me tenía a mí cerca, ¿no? Que de alguna forma muchas veces yo intentaba que no, o sea, manejas ahí, tú tienes tus trucos, pues hablas con él, colocas las cosas, luego más o menos desapareces. Y cada vez que yo no estaba en cuadro, pues había un momento en que Joaquín se paraba y decía, ¿dónde está Fernando? ¿No? ¿Dónde está? Entonces yo volvía con él, hablaba un rato, me volvía a ir y me volvía a reclamar, ¿no? Entonces creo que muy pronto entendí que
que para él, para su comodidad y por lo tanto para la película era mejor no tener yo ese problema y al revés, no estar cerca. Luego también él es muy... Él te toca todo el rato, es muy cálido, ¿no? Y tiene también... Entendí también que él sentía que aquello era una conversación conmigo, ¿no? Que él no era objeto de estudio, sino que era muy importante lo que tenía de conversación conmigo, ¿no? Así que pronto lo asumí y ya me rendí. Y ahí estoy, esa es la decisión. Sí. Alors dans les autres documentaires, il essaye de ne jamais apparaître. Et d'ailleurs, il espère ne plus jamais avoir à le faire parce que c'est pas quelque chose avec lequel il est très à l'aise. Mais là, dans ce cas précis, il a très vite vu, après 3-4 tournages avec Joaquín Sabina, que c'était mieux pour Joaquín, qu'il se sentait plus à l'aise. Alors, il essayait parfois il y avait certains trucs pour disparaître. Alors, il plaçait les choses, il discutait avec Joaquín Sabina et hop, avant de tourner, il se mettait en retrait, mais tout de suite, Joaquín disait mais où est Fernando? Et donc il était obligé de réapparaître. Pour Sabina, pour le film, c'était préférable qu'il soit pas très loin, parce qu'en plus Joaquín Sabina est quelqu'un de très tactile, très chaleureux, et c'était important d'avoir cette conversation tous les deux. Sí, y fue un poco así, ¿no? Por eso también cuando hicimos alguna conversación, alguna entrevista más establecida, ¿no? Como en su casa, por ejemplo, ya decidí incluirme yo en ella también, ¿no? De un modo que luego, para mí en el resultado, en el montaje, es un poco un pretexto también, ¿no? O sea, yo entiendo la película como una conversación que se inicia conmigo y se cierra conmigo, ¿no? Pero por el camino muchas veces yo desaparezco y se trata como de esa conversación brindársela, o sea, esa intimidad, esa sensación de cercanía y de proximidad con el músico, pues en realidad de transferírsela al espectador, ¿no? Y que sea una conversación suya con el espectador, ¿no? Que el espectador la viva así, ¿no? La reciba de esa manera. Por eso digo que al final, bueno, pues estoy, pero no estoy también realmente, ¿no? C'est pareil, lorsqu'ils enregistraient des interviews plus conventionnelles chez Sabina, par exemple, il s'est inclus là aussi dans le cadre. Et en fait, finalement, l'idée, c'était qu'au montage, comme le film commence et termine par une conversation entre Fernando et Sabina, l'idée, c'était que voilà, ça commence par une conversation entre deux. Pendant le film, lui disparaît pour finalement laisser cette place au spectateur, non? Pour transmettre cette proximité de Sabina au spectateur. Pero como no lo tenía muy claro tampoco, hasta el final dije, esto hasta montaje ya lo decidiré, ¿no? Porque no lo... Entonces siempre me preocupé también cuando grabábamos con 2 cámaras, que era bastante habitual en la parte final, de que hubiera siempre montaje sin mí, ¿no? O sea, siempre eso también pues te cubres de manera que bueno, pues que si quieres te incluyes y si no, no. Pero bueno, al final sentí que era bueno también. Et au niveau technique aussi, il se débrouillait toujours pour que, comme il y avait toujours 2 caméras, il se débrouillait pour avoir un plan où lui était dessus et un plan où il n'apparaissait pas, de manière au montage à pouvoir avoir le choix. Sí, el próximo proyecto esto me cuesta un poco más, porque me ha costado siempre, o sea que no... No, solo, o sea, no puedo contarlo, pero sí porque es demasiado pronto incluso, ¿no? Porque esto es muy lento y de aquí a que eso exista pueden pasar tantos años que las cosas envejecen, si las cuentas. Pero bueno, sí, estoy con ficción, me apetece mucho volver a la ficción y estoy trabajando en un par de historias, viendo también cuál de las dos pues corre más, ¿no? Y tira más de mí, pero bueno, disfrutando con esa parte del trabajo que es la escritura, que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo decía antes, o sea que creo que este es un año más de escritura para mí y que ya llegará el momento de rodar, ¿no? En ce qui concerne ses projets futurs, c'est trop tôt pour le dire, parce que le cinéma, c'est quelque chose de très lent, donc s'il en parle, il peut se passer beaucoup de choses, et bon, c'est trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, il se penche maintenant sur de la fiction, il a 2 ou 3 histoires en tête, donc il va voir où cela le mène, mais en tout cas, là, il profite en ce moment de ce temps d'écriture qui lui plaît beaucoup, et l'année à venir sera une année d'écriture pour lui. ¿Qué pasa cuando se graba la última secuencia y que se acaba esta experiencia tan larga? Donc, qu'est-ce qui se passe quand il tourne cette dernière séquence et que ça met fin à cette expérience aussi longue? Pues no creas, todavía esto me ha dado pena y cuando íbamos a presentar la película San Sebastián, la presentamos en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre, y fuimos juntos en furgoneta, fuimos un grupo... Sí, porque Joaquín, como habéis visto que no para de fumar, pues no puede viajar en ningún otro medio que no sea una furgoneta. Así que 5 horas de carretera en furgoneta para llegar a San Sebastián.
Y yo iba y tenía una enorme tentación de seguir grabándole, ¿no? Porque todo era interesante. De hecho, le grababa con el móvil. Íbamos haciendo un pequeño... Pero sí se echaba de menos, ¿no? Seguir haciéndolo en muchos momentos después, ¿no? En réalité, ça lui a fait beaucoup de peine. Et d'ailleurs, ils ont présenté le documentaire au Festival de San Sebastián en septembre dernier, et ils sont allés ensemble de Madrid à San Sebastián en fourgon, puisqu'ils étaient une petite équipe, puisque Joaquín Sabina fume tellement qu'il ne peut pas se permettre de voyager autrement qu'en fourgon. Donc ils ont fait le trajet 5 heures ensemble, et il était sans arrêt, il avait toujours la tentation de le filmer sans arrêt. D'ailleurs, il le filmait avec son téléphone, parce que vraiment, c'est quelque chose qui lui manquait. Pero bueno, ese momento sí fue, yo creo, la grabación de la canción que está en la película, ¿no? Realmente eso nos pasaba mucho, ¿no? Que no sabíamos, o sea, cómo acabábamos, porque no había manera, ¿no? O sea, yo tenía ya la película cerrada, tenía su título, sintiéndolo mucho, y ahí surgió, pues, junto con Leiva. Leiva hizo la banda sonora original de la película, o sea, toda la música que acompaña a la película, ¿no? Que es un trabajo suyo, ¿no? Que de alguna manera es un contrapunto muy fuerte a lo que hace Joaquín y a lo que él mismo hace, ¿no? Es una música mucho más atmosférica, mucho más acompaña de una forma las emociones y el viaje de la película, ¿no? Et avec donc l'enregistrement de la chanson qu'on voit dans le film, c'est comme si c'était impossible de finir le film. C'est Leiva qui a fait la bande originale du film et qui, avec son travail, a pris un peu le contre-pied de ce que a l'habitude de faire Joaquín Sabina au niveau de l'atmosphère et tout ça. Entonces, a partir del título, que ya era sintiéndolo mucho, pues surgió la idea un poco entre los tres. Ahí Leiva tuvo mucho que ver también de hacer una canción, ¿no? Y era una forma de reactivar a Joaquín también, que llevaba 2 años sin escribir. A mí me pareció también una buena idea, me pareció que era muy interesante terminar con Joaquín activo, ¿no? O sea, empezando a hacer una canción otra vez, que es el comienzo de un disco y de una gira a su vez, ¿no? Y también que de alguna manera es algo que está en el principio del documental hace 11 años, ¿no? Cuando va en ese coche, ¿no? Entonces me gustó mucho la propuesta, así que bueno, yo también le dije, o sea, hacer la canción pero grabémosla desde el primer momento, ¿no? Desde que lancéis los primeros versos y empecéis a discutirla, ¿no? Et donc à partir du titre qu'ils avaient, Sintiéndolo Mucho, ils ont travaillé cette idée à eux trois, Joaquín, Fernando et le musicien Leiva, pour écrire cette chanson, non? Et c'était aussi une façon de remettre en marche Joaquín Sabina après 2 ans d'inactivité en fait. Et il avait envie de terminer le film sur cette image de Sabina actif en train d'écrire une chanson. Et d'ailleurs ça faisait aussi un effet de miroir avec le début du film où ils sont dans cette voiture en train de discuter et de parler de l'écriture d'une autre chanson. Entonces, bueno, hicieron la canción, lo grabamos en su casa, ¿no? Cuando estaban discutiéndola, y estaba yo con un amigo con una cámara, éramos muy poquitos otra vez, y luego llegó la grabación. Entonces, de alguna manera, yo casi convencionalmente pensaba, bueno, pues este documental va a terminar en el estudio con la nueva canción, todo estupendo, le vemos en un momento de gloria, ¿no? Después de tanto barro, ¿no? Vamos a verle en un momento de gloria. Y una vez más, pues nada era como debía ser, ¿no? Estábamos grabando la canción y ya habéis visto que hay un momento que Joaquín Sabina dice, esto es un desastre, mi voz no funciona, me voy, ¿no? Y entonces nos quedamos, claro, en el momento fue un poco dramático porque dijimos, o sea, me supo mal, ¿no? Realmente que no pudiera. Pero bueno, enseguida pasó eso que está en la película también de decir, bueno, esto es un momento, ¿no? Otra vez, es lo que quieres ver, ¿no? Si ves un documental de Bob Dylan, quieres verle el día que las cosas no salen, ¿no? No quieres verle el día que las cosas salen, porque para eso ya están los discos y los conciertos, ¿no? Entonces nos pareció que tenía valor y cierra la película, ¿no? Ese momento también. Et donc quand ils sont finalement allés enregistrer cette chanson en studio, Fernando pensait lui que voilà, ça allait être l'enregistrement de la chanson en studio, que ça allait mettre un terme au documentaire et voilà. Et comme une fois de plus, rien ne s'est passé comme il le pensait et ça a été un désastre. Joaquín Sabina a dit ma voix ne fonctionne pas, je m'en vais. Et donc ça a été un moment sur le coup très très dur pour eux, un moment assez dramatique, mais ils se sont dit aussi finalement ce qu'on veut voir quand on regarde le documentaire sur un artiste qu'on aime, c'est ce qui ne va pas, parce que si on veut voir ce qui va bien, on écoute ses disques et puis voilà. Donc ils se sont dit finalement ça a de la valeur et donc on va le garder. Pero de momento vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, lo que tiene más valor al final haciendo un documental, la gran diferencia con la ficción es eso que pasa, ¿no? Que está completamente fuera de tu control, ¿no? Que en realidad tienes que estar lo suficientemente listo como para grabarlo y llevártelo de una manera que... Pero esa es la parte más bella, ¿no? La más bonita, la que le da su carácter y su esencia, ¿no? Un trabajo de documental. Lo que no te va a pasar nunca en una ficción. Puede pasar, pero lo que pasa siempre es más pequeño, ¿no?
rodando esta película y algunas otras de documental, pues de pronto cuando en Aguascalientes sucede la acogida, ¿no?, del Toro a su amigo José Tomás, lo que desencadena esa noche, ¿no?, en torno a Joaquín, ¿no?, la manera en la que él tiene que gestionar toda esa emoción, que a mí es lo que más me interesaba, ¿no?, y colocar el dolor en un sitio y luego compartirlo con el público, pero como él dice, convertirlo en una especie de expresión artística, ¿no?, con la dificultad que conlleva. Eso es lo más interesante para mí, ¿no?, lo que realmente cuenta la vida de un artista, ¿no?, o sea, una situación como esa, ¿no?, y son las cosas que no esperas, ¿no? En este documental hubo muchas, yo creo que con él esto sucede más, pero pasó con José Tomás, pasó por supuesto con su caída, pasó con el final, cuando no quiso grabar la canción, entonces permanentemente nos sacaba de nuestro plan, ¿no? Y yo creo que eso es el tesoro y por eso me gusta tanto, preguntaba antes, ¿no?, hacer documentales, ¿no?, porque en la ficción está todo tan ordenado, ¿no?, que en cierto modo hacer documentales te libera de eso, ¿no? Et la grande différence avec la fiction, c'est que dans un documentaire, tout est hors de contrôle, en fait. Et donc, il faut être assez intelligent pour enregistrer ce qui, tout d'un coup, ce qui se passe pas comme on avait prévu. C'est le cas dans le documentaire avec le coup de corne du torero José Tomás. Et ce qui suit après avec comment Sabina va gérer cette émotion, partager cette douleur avec le public comme vraiment une expression artistique. Et là, ce qui est intéressant dans les documentaires, c'est qu'il arrive toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas, comme la chute de Sabina pendant le concert ou l'enregistrement qui finalement ne marche pas de la chanson à la fin. Donc voilà, tout ça c'est vraiment un trésor qu'il faut savoir utiliser, alors que dans la fiction, tout est très ordonné et le documentaire te donne une liberté supplémentaire. La corneada, la caída, ¿el mismo día? No. Entonces, ¿por qué en paralelo? Bueno, no, pasa, ¿quieres traducir la pregunta? No. Yo voy a contestar porque igual me he expresado mal a la hora de traducir. No. Que me llama la atención, ¿por qué si la caída no fue el mismo día de la corneada? Porque me impactó el mismo día, imposible. ¿Por qué entonces usted como director lo pone el mismo día? Bueno, la question de monsieur, c'est ce qui l'a interpellé, c'est pourquoi, si le coup de corne du torero et la chute de Sabina pendant son concert n'ont pas eu lieu le même jour, pourquoi lui décide en tant que réalisateur de les mettre en lien et de les faire intervenir presque en même temps dans le film? Sí, realmente no es que suceda el mismo día, no es que lo ponga el mismo día. La película comienza en la película comienza el día de la caída, ¿no? Esa primera actuación que él va a hacer, ¿no?, que es desde la que nos habla, junto con Serrat, es el día que él cayó, ¿no? Entonces, ahí hay una broma con él que él dice, no vas a empezar la película hablando de la caída, ¿no?, contando. Entonces, en mi plan, en mi guión, porque al final responde a una estructura y un guión era, digamos, hacerle caso, entre comillas, cortar ahí e irnos al comienzo de las grabaciones, ¿no?, hace 10 años, cuando se le ve más joven, ¿no?, 10 años más joven. La acogida del Toro de José Tomás sucede ahí en 2010, creo que es 2009, 2010, ¿no? Es entonces, ¿no? Es como la película va y viene en el tiempo, ¿no? Se asalta, a veces se le ve 10 años atrás. Para mí todo el viaje, toda la conexión entre escenas tiene más que ver con lo emotivo, con lo emocional que con lo cronológico, ¿no? Si quieres traducir, lo digo por si acaso. Non, ça n'a pas eu lieu le même jour. En réalité, ce qui se passe, c'est que le film commence le jour de la chute. Et il y a cette blague où Sabina dit à Fernando, tu vas quand même pas commencer ce documentaire en parlant de ma chute. Et donc son plan, lui, en tant que scénariste, c'était d'écouter, d'obéir à ce que disait Sabina et de couper et de recommencer 10 ans avant dans la voiture quand il est beaucoup plus jeune. En réalité, le coup de corne, ça a lieu en 2010. Et le film fait sans arrêt des allers-retours dans le temps, en fait. Et plus qu'un voyage chronologique, ce qui est important pour lui, c'était un voyage, que ce soit un voyage émotionnel. Entonces decía que hacia el final de la película, ¿no?, cuando muestro el accidente del torero, la acogida y esa noche donde Joaquín, ahí lo que hago es unir los dos acontecimientos trágicos, ¿no?, por razones más poéticas que sucedan en el mismo momento. De hecho, cuando él aparece, o sea, recojo el principio del documental, vuelvo al comienzo, cuando él sale al escenario, que es donde le habíamos abandonado, al principio de la película, y él tiene su accidente, ¿no?
para mí tiene que ver con la reflexión que él hace, que en realidad es una reflexión que él hace sobre el torero, sobre su amigo el torero, pero que aplica para sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con el miedo a salir, con la concentración, con lo que es también tener una vida expuesta al público, ¿no? De manera que si tienes un accidente y no te va a pasar en tu casa o delante de 7 personas, te va a pasar delante de 15.000 personas, ¿no? Que es algo que le sucede a los dos, ¿no? Es una asociación para mí más poética, más es como una especie de rima entre los dos acontecimientos tan trágicos, ¿no? Que se conecta de esa manera, ¿no? Más desde lo que creo que cuenta de los dos, o de dos actividades muy distintas, ¿no? El propio Joaquín, pero que tienen eso en común, ¿no? Al final, pues una vida expuesta al público y un acontecimiento trágico como es la caída de Joaquín también, ¿no? Pero hay un salto temporal, ¿no? O sea, la película después de cuando él sale al escenario de Aguascalientes a tocar, en realidad ahí le recojo subiendo al escenario de Madrid otra vez, ¿no? Que es el comienzo de la película. Han pasado 10 años, ¿no? Donc à la fin du film, quand on voit donc l'accident, le coup de corne du torero, et puis la chute de Sabina, en fait, lui, sa volonté, c'était vraiment d'unir ces deux événements tragiques et pour réfléchir sur ce que dit Sabina, et d'ailleurs la réflexion que fait Sabina sur comment dire, les points communs entre le torero et lui-même, c'est-à-dire le trac avant de rentrer en scène, le fait qu'on se produit devant des centaines ou des milliers de personnes et que s'il se passe quelque chose, ça se passe devant cette foule. Et donc, cette association, elle était beaucoup plus poétique qu'autre chose, en fait. Il voulait faire rimer les deux expériences. Ce que ça dit des deux figures que sont le torero et Sabina, de leurs points communs, en fait. Une dernière question, peut-être? Oui. ¿Nos puedes hablar de tu forma de trabajar los guiones? Como si tienes un método, tus historias. Decías que tenías 2 o 3 ahora. Eso. Gracias. Savoir un petit peu quelle est sa façon de travailler le scénario. Pues los guiones, bueno, pues ya decía antes que es una parte del trabajo que me gusta mucho, ¿no? Es lo como empecé a trabajar. De hecho, o sea, mi primer flechazo, si hay un momento así con el cine, es a través de la escritura de guiones, ¿no? En un pequeño taller donde creo que aprendí a escribir, ¿no? Hace mucho tiempo. Comme il le disait tout à l'heure, c'est une partie qu'il apprécie beaucoup. D'ailleurs, son coup de foudre avec le cinéma a d'abord commencé par un atelier sur l'écriture du scénario. Y supongo que desde entonces, que fue hace muchos años, 30 quizá o más, pues han cambiado muchas cosas en mi manera de escribir también, ¿no? Pero yo creo que tiene, no sé, se puede abordar desde muchos sitios, ¿no? Pero creo que tiene que ver con abordar historias que me importen, que esté muy interesado en ellas, es decir, que muevan algo dentro de mí, ¿no? Que sean, por eso supongo que las sigo escribiendo, ¿no? Y me cuesta más trabajar con material ajeno, ¿no? Con guiones que recibo a veces, ¿no? Donc, peut-être que sa façon d'écrire a probablement changé depuis plus de 30 ans, mais en tout cas, ce qui vraiment ce qui le met en mouvement, ce qui le motive le plus, c'est surtout l'intérêt pour l'histoire, une histoire qui le touche. Y de hecho esa motivación es la que me ayuda también a mí personalmente como a mantener un poco, pues a veces el largo proceso creativo que supone hacer una película, que muchas veces es entre 2-3 años como mínimo, ¿no? Cuando no es una historia que se empezó a trabajar hace 8 años antes, 9 años antes, ¿no? Entonces realmente hay muchos momentos y muchas oportunidades para tirar la toalla y decir esto es agotador, poner en pie una película o hacerla incluso, ¿no? Son muchas etapas y requiere mucho esfuerzo, mucho. Entonces digamos que esa motivación extra, ¿no? O sea, buscar que lo que quieras contar realmente sea importante para ti por alguna razón, ¿no? Eso para mí es clave porque me ayuda, ya digo, a sostener todo ese proceso creativo durante tanto tiempo, ¿no? Et vraiment, le fait de travailler sur un sujet qui le passionne, qui l'intéresse, c'est vraiment le moteur pour tenir pendant le long processus de parfois 2-3 ans que représente un film. Il y a beaucoup de moments où on a envie de jeter l'éponge, ça demande beaucoup d'efforts et si le thème ne l'intéresse pas, alors c'est pas la peine. Y en otro orden de cosas, pues supongo que me gusta mucho escribir historias también en las que los personajes tengan mucho peso, ¿no? Trabajo mucho desde los personajes, intento entender muy bien quiénes son, qué les pasa, ¿no? Hace poco alguien me preguntaba qué difícil es dialogar, ¿no? ¿Te cuesta dialogar? Y decía, mira, si tienes un buen personaje, si tienes claro el personaje, dialogar es muy fácil, porque hablan solos. Si tienes malos personajes, es
un infierno dialogar, porque no sabes ni qué expresan, ni cómo expresan, ni por qué lo expresan, ¿no? Es un buen personaje. Realmente ese momento dulce, que casi como escritor eres un medium del personaje, ¿no? O sea, solamente tienes que dejarte llevar por él, pero bueno, para eso tienes que conocerlo muy bien y meterte mucho en su alma, en sus tripas, en su cabeza, ¿no? Tener muy claro quién es ese personaje, ¿no? Et en fait, vraiment, ce qui a le plus de poids dans cette histoire, c'est vraiment le personnage. Savoir qui est le personnage. Si on a un bon personnage, c'est très facile de lui faire dialoguer et de faire des dialogues. Parce qu'en fait, il suffit de se laisser aller. Si on le connaît bien, on le laisse faire, on lui fait confiance et les dialogues viennent ensuite. Se trata de pensar en ellos casi como, no como personajes, sino como personas, como gente que conoces, ¿no? De establecer tú un vínculo emocional con ellos, ¿no? Porque si tú no lo estableces, ¿cómo pretendes que el espectador lo establezca después, ¿no? En ese sentido es un trabajo, creo, más parecido al que hacen los actores muchas veces, que ellos sí trabajan eso, trabajan su emoción y la del personaje, dónde está, que la que a veces se enseñan en los talleres de guión, que está mucho más centrado en la estructura, en los actos, en el artefacto, ¿no? Más que en la emoción, ¿no? Y yo creo que ese trabajo es muy importante para que las películas tengan alma, ¿no? Tengan emoción. Et en fait, il faut penser aux personnages comme des personnes en tant que telles ou réussir à nouer avec eux un lien émotionnel. Sinon, si on ne crée pas ce lien, comment le spectateur pourra lui-même le créer? C'est un petit peu comme ça que fonctionnent d'ailleurs les acteurs qui travaillent leurs personnages à partir des émotions, et c'est très important pour donner une âme au film. Termino con una anécdota que recuerdo que me parece que lo expresa muy bien realmente, ¿no? Que en realidad no es de un guionista, es de un fotógrafo, ¿no? De Robert Capa, el fotógrafo de guerra. Él hizo una serie de retratos en la Guerra Civil Española a los brigadistas internacionales en Barcelona, el día del homenaje, de la despedida, se iban, y son retratos con mucha emoción, ¿no? Son magníficos. Y entonces en algún lugar leí que en una universidad en Estados Unidos le preguntaron cuál era la técnica, ¿no? Para hacer esos retratos tan buenos, ¿no? Tan emotivos, y la respuesta de Capa fue: es muy fácil, es quererlos mucho, ¿no? Y me parece que es un gran consejo para un escritor también, ¿no? Et à ce propos, il a une anecdote qui résume tout à fait ce qu'il voulait dire. C'est une anecdote du photographe Robert Capa qui a fait des portraits des brigades internationales le jour de leur départ, le jour où ils partaient. Et ce sont des portraits vraiment très 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 beaux, très émouvants. Et un jour, dans une université américaine, on lui a demandé comment il avait fait, quelle technique il avait appliquée. Et en fait, il avait répondu tout simplement qu'il les avait beaucoup aimés. Et en fait, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à tout scénariste. Estoy hablando de guión porque me gusta mucho más. Pero... Je pourrais continuer à parler de scénario parce que c'est un sujet qui lui plaît beaucoup, mais... Una última. Sí, sí, sí. ¿Es una película o es un documental? Al que acabamos de ver, al que acabáis de ver, ¿te refieres? Alors, une dernière question qui est peut-être le fruit de son ignorance. Est-ce que le film que vous venez de voir est une fiction ou un documentaire? Es que es lo mismo, ¿no? De alguna manera para mí. De hecho, en realidad nada es una película, porque las películas se les llama películas cuando se rodaba en película, ¿no? En 35 milímetros. Eso es película, 35 milímetros. Ni este documental ni la película anterior que he hecho está rodada en película, ¿no? Es en digital. Finalmente es una manera de llamarla, ¿no? Y me parece que es las dos cosas, supongo, ¿no? También hay películas que son de ficción, que son documentos, ¿no? O sea, es un... Bueno, por eso en realidad creo que en algún lugar pone película documental, ¿no? Que es como... Porque tampoco lo que no puedes es ni engañar ni confundir al público, ¿no? O sea, es una película documental, se realizada con documentos, ¿no? Que ha sido grabando a lo largo del tiempo. Ahora, sí, a mí sí me interesan, de hecho, sí me interesan mucho los documentales que, precisamente eso, ¿no? Que documentan un momento, ¿no? Es decir, yo es lo que he intentado en este caso hacer, ¿no? Es decir, que hay, lo decía al principio, documentales quizá, pues, bueno, no sé, que hay muchas maneras, ¿no? De hacer un documental, pero me interesa cuando una película deja un registro de un momento, de algo que estaba pasando, ¿no? Más allá de cómo se monte, de cómo se organice, me parece que eso es valioso, ¿no? Porque muchos años después pues puedes ver qué pasaba en ese momento, en ese lugar, ¿no? Más que buscar reflexiones sobre ese tema, ¿no? En réalité, c'est à la fois et un film et un documentaire, parce que bon, déjà en espagnol, au film, on dit película et on appelle ça película parce qu'à la base, c'était tourné sur des pellicules 35 mm. Donc maintenant, on peut considérer que plus aucun film n'est réellement une película. Mais en tout cas, pour revenir à Joaquín Sintiéndolo Mucho, c'est un film documentaire. Et lui, ce qu'il aime dans les documentaires, c'est que justement, il documente quelque chose. Et c'est ce qu'il a essayé de faire pour
finalement laisser une trace. C'est ça qui a beaucoup de valeur. C'est qu'un film permette, quand on le revoit plusieurs années après, de voir comment étaient les choses à ce moment-là. Moi je vais me permettre de faire une petite dernière question. Je m'excuse. Mais la première, je voudrais savoir si Sabina est très cinéphile, si vous avez parlé pendant le tournage de cinéma, et puis voilà. Et puis, puisque ce qui est sûr, c'est qu'il aime beaucoup rire, on le voit très souvent. Je pense qu'il serait d'accord pour qu'on puisse finir avec un moment drôle, que tu nous racontes peut-être un moment, ou le moment le plus drôle pendant le tournage. Quand est-ce que vous avez eu presque un fou rire ou une bonne rigolade? Pues, a ver, no, sobre la primera parte, sí, es muy cinéfilo. A Joaquín le gusta muchísimo el cine, tiene una enorme cultura cinematográfica, ¿no? Que muchas veces surgía en conversaciones, ¿no? Pour répondre à la première question, oui, Sabina est très cinéphile, elle a une grande culture cinématographique qui d'ailleurs parfois ressortait lors de leurs conversations. De hecho, a mí me gusta mucho, hay un momento en el que él define, hablando, ¿no? De lo que es, dice, que hay un momento creo que dice algo así como una buena película es una en la que no es una en la que un tipo está sentado en su casa comiendo con su familia todos los días, ¿no? Una buena película es una en la que ese tipo en la primera escena sale de la cárcel, ¿no? O sea, ya hay un conflicto, sale de la cárcel, si eso lo dicen en la película. Y había otro momento que citaba Billy Wilder, creo que explica lo mismo, ¿no? Que decía, una película que empieza con se abre la puerta y entra Cary Grant, está muy bien. No, es una buena peli, pero una película en la que se abre la ventana y entra Cary Grant, decía, esa es una buena peli. O sea, un tipo entrando por una ventana dispara, ¿no? Un montón de posibilidades, y un tipo entrando por una puerta, pues aunque sea Cary Grant, dispara menos, ¿no? Entonces... D'ailleurs, Sabina a deux phrases comme ça assez drôles à ce propos. Il dit qu'un bon film, ce n'est pas un film qui commence avec un type qui est assis chez lui en train de déjeuner. C'est un film qui commence avec un type qui sort de prison. Où il dit aussi une phrase qui est en réalité de Billy Wilder, qui disait un film qui commence avec Cary Grant qui entre par une porte, c'est peut-être un bon film, mais un film qui commence avec Cary Grant qui entre par une fenêtre, ça c'est un meilleur film parce que ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Y luego me has hecho recordar también que cuando empezábamos el proyecto, él me regaló un documental, una película sobre Bob Dylan, hecha por Pennebaker, que era un documentalista que se llama Don't Look Back, ¿no? que sigue a Bob Dylan en una gira por Gran Bretaña en el año 65, ¿no? Y Pennebaker era un documentalista de la escuela de Richard Drew, que era otro gran documentalista norteamericano, que hacían este tipo de rodajes del que hablaba hace un momento, ¿no? Es eso que ellos llamaban, bueno, Fly on the Wall, ¿no? Que es como mosca en la pared, que es como un documental en el que el documentalista simplemente está, ¿no? Y registra lo que está pasando, ¿no? Et d'ailleurs, ça lui fait penser qu'au tout début du projet, Sabina lui a offert un film, un documentaire qui suit Bob Dylan lors d'une tournée en Angleterre, qui s'appelle Don't Look Back, qui a été réalisé par un grand documentaliste, Pennebaker, et dans lequel il s'applique une technique qu'on appelle fly on the wall, c'est-à-dire littéralement mouche sur le mur, où en fait le réalisateur, le documentariste doit se fondre dans le décor pour dresser le portrait de cet artiste. Y es un documental que tiene ese nivel de acceso también, ¿no? O sea, Pennebaker iba rodando en 16 milímetros y vemos situaciones con Bob Dylan y su troupe, sus amigos pues que no verías nunca tampoco, ¿no? Negociando los contratos en una habitación de hotel, haciendo una fiesta, sube la policía, en fin. Y todo eso pasa y ves a Bob Dylan desenvolverse en esas situaciones, que la verdad es que es una maravilla. Si no habéis visto la película, la recomiendo. Pero yo creo que también ahí, Joaquín, que es muy sabio y que no es, parece despistado, pero no lo es en absoluto, él ya estaba diciéndome qué película, ¿no? Le gustaría hacer. Una película para la que es necesario tener mucho acceso, ¿no? Porque esa película solo la puedes hacer si puedes estar realmente con él en todos esos momentos, ¿no? Y él tenía muy claro esa manera, y a mí es la que más me interesaba hacer también, ¿no? Claro. Et donc c'est un documentaire qui est tourné en 16 mm et dans lequel vraiment on voit Dylan dans toutes les situations possibles avec son groupe lors d'une fête à l'hôtel où la police débarque et voilà, et vraiment si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un documentaire merveilleux à voir. Et
probablement que par ce cadeau, Joaquín Sabina, qui est très savant malgré ses apparences un petit peu distrait comme ça, voulait par là lui dire quel film il voulait faire qu'on fasse de lui. Creo que era una invitación y una propuesta, ¿no? Y una garantía también, ¿no? Que íbamos a hacer una película. C'était à la fois une invitation et une proposition. Y estás por un momento divertido. Es verdad que con Joaquín, o sea, pasa mucho, pero yo creo que de los más divertidos o surrealistas, no sé cómo definirlo, fue al principio del rodaje, no está registrado, porque era cuando íbamos grabando en ese coche, al principio, cuando íbamos hacia Rota y él iba discutiendo con Benjamín Prado la letra de una canción y yo iba detrás, iba solo, les había puesto un micro a cada uno y iba con una pequeña cámara casi doméstica, ¿no? Grabando ese intercambio, ¿no? Et alors le moment le plus drôle, même s'il y en a eu beaucoup, c'est peut-être un moment qui n'a malheureusement pas été filmé, quand ils sont dans la voiture au tout début du tournage, où il est dans cette voiture avec Benjamin Prado et où ils se disputent sur les paroles d'une chanson. Lui, il était tout seul derrière avec un petit caméscope. Y yo iba detrás con una cámara viendo todo aquello por el visor de la cámara, recibiendo todo el humo de Joaquín Sabina durante horas. O sea, no podéis imaginar lo que era eso, con la tensión que uno tiene cuando graba, de intentar que todo sea, con lo cual el cuello se te va cargando. Total, que hubo un momento en que yo me puse fatal, ¿no? A las 3 horas de viaje ya estaba con necesidad de parar porque me había mareado, en fin, necesitaba un cuarto de baño. Et donc il était là derrière avec son caméscope, l'œil dans le viseur, et il recevait toute la fumée de Joaquín Sabina, et le voyage durait des heures, et il avait le cou complètement en compote, et au bout de 3 heures de voyage, il n'en pouvait plus, et il avait le mal de transport, et il a dit à Joaquín Sabina qu'il avait besoin de s'arrêter, qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Entonces paramos en un gran restaurante de carretera donde se estaba celebrando una boda. Era un domingo y se estaba celebrando una boda de 300 invitados en mitad de Extremadura. Y ya he dicho que Joaquín Sabina es muy conocido en España. Et donc, ils se sont arrêtés dans un grand restaurant sur le bord de la route. Et c'était un dimanche. Il se trouve qu'il y avait un mariage. Et il y avait 300 invités au beau milieu de l'Extremadure. Et comme il l'a déjà dit, Joaquín Sabina est très connu en Espagne. Entonces, los 300 invitados consideraban que tenían que hacerse una foto. Donc, porque Joaquín Sabina estaba en su boda. Donc les 300 invités estimaient que Joaquín Sabina devait faire une photo avec chacun d'entre eux parce qu'il s'était retrouvé au milieu de ce mariage. Yo, como no era conocido, entré corriendo buscando un cuarto de baño. Lui, comme il n'était pas connu, il est rentré en courant à la recherche de toilettes. Y cuando ya en fin, me había recuperado en el cuarto de baño, había hecho todo lo que tenía que hacer, se abre la puerta y entra Joaquín Sabina, cierra el pestillo y dice, me persiguen. Y estábamos los dos encerrados en 2 metros cuadrados. Et quand finalement il a réussi à reprendre ses esprits, disons, dans les toilettes, au bout d'un moment, il y a Joaquín Sabina qui arrive et qui s'enferme avec lui dans les toilettes, qui ferme le loquet et qui lui dit ils me poursuivent. Donc ils se sont retrouvés tous les deux enfermés dans les toilettes. Bueno, era una situación pésima porque yo acababa de vomitar, en fin. C'était une situation assez pathétique parce qu'il venait juste de vomir, mais bon, bref. Esa estrella del rock estaba allí conmigo. Mais ils étaient là tous les deux. Y entonces golpeaban la puerta y al final creo que yo conseguí salir, buscar al poeta. Al final el poeta nos ayudó, fue el que resolvió todo y nos ayudó a evacuar aquel lugar, pero fue una situación muy cómica, muy disparatada. Y fue el comienzo, yo pensé, bueno, esto va a ser muy divertido. Et donc les gens frappaient à la porte et au bout d'un moment, il a réussi à sortir et puis il s'est dit, donc voilà, si ça commence comme ça, c'est qu'on va bien s'amuser. Cine es muy duro. Le cinéma, c'est très très dur. Bon, bah, sintiéndolo mucho, on va finir. Merci beaucoup à Fernando León de Aranoa. Merci.